Cuando las heridas del pasado no sanan, cuando las decisiones se escriben con pólvora y cuando las sombras del poder se enfrentan sin piedad, el mundo observa, en silencio, y tiembla. Bienvenidos a Historias del Tiempo, el canal donde las páginas más intensas de la historia se escriben con voz y fuego. Hoy nos sumergimos en uno de los conflictos más peligrosos de nuestro siglo, la guerra entre Israel e Irán. Pero esto no es solo una guerra de misiles, drones y bombardeos quirúrgicos. Es un tablero de ajedrez donde cada jugada implica siglos de religión, alianzas ocultas, intereses económicos y un equilibrio de poder que pende de un hilo. Aquí no hay buenos ni malos absolutos, solo naciones que creen luchar por su existencia. Y tú estás a punto de conocer sus razones, sus secretos y las consecuencias que podrían arrastrar al mundo entero. ¿Qué llevó a estos dos titanes del Medio Oriente al borde del abismo? Prepárate para descubrir una historia que mezcla traición, miedo, poder y fuego. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Historias del tiempo. Para entender esta guerra, hay que mirar hacia atrás, mucho más allá de los titulares recientes. Irán e Israel no siempre fueron enemigos. En los años 60 y 70, cuando el Shah gobernaba Persia con puño de hierro y mirada occidental, ambos países compartían intereses económicos y estratégicos. Pero en 1979 todo cambió. La revolución islámica transformó a Irán en una teocracia chiita, enemiga declarada de Occidente, y especialmente de Israel, al que comenzó a llamar el pequeño Satán. Desde entonces, las relaciones se congelaron, y en las sombras, ambos comenzaron a preparar un conflicto que hoy, finalmente, ha estallado en llamas. ¿Cómo pasaron de aliados estratégicos a enemigos existenciales? La respuesta está en la religión, el petróleo y la supervivencia. Durante décadas, Irán e Israel no se enfrentaron directamente, pero su conflicto se libró en otros campos de batalla. En Siria, Líbano, Irak y Yemen, sus peones chocaron sin tregua. Hezbollah, milicias chiitas y grupos apoyados por Teherán enfrentaron a aliados de Israel o incluso al propio ejército israelí. Mientras tanto, Tel Aviv lanzaba ataques selectivos para frenar el programa nuclear iraní, desde virus informáticos como el famoso Stuxnet, hasta asesinatos de científicos en plena calle. Y en respuesta, Irán prometía venganza, una venganza que finalmente llegó. No toda guerra se libra con soldados. Algunas se libran en la oscuridad, con teclas, drones y silenciadores. Si te interesan las operaciones secretas, los juegos de inteligencia y las guerras invisibles, quédate hasta el final de este episodio. La tensión había alcanzado su punto máximo. Las amenazas ya no eran palabras, eran misiles. El 13 de abril de 2025, Irán lanzó una andanada de más de 300 drones y misiles contra territorio israelí, en lo que se conocería como el mayor ataque aéreo contra Israel en toda su historia. Pero Israel estaba preparado. Con ayuda de su sistema de defensa aérea Domo de Hierro y el respaldo técnico de Estados Unidos, logró interceptar la mayoría de los proyectiles. Sin embargo, el mensaje era claro. Irán ya no temía ocultarse. La guerra en las sombras había terminado. Ahora, era una guerra sin máscaras. Ese día, el cielo sobre Tel Aviv no fue azul, fue negro y zumbaba con la amenaza de una nueva era. Comparte este video si tú también crees que el mundo necesita entender lo que realmente está pasando en Medio Oriente. El ataque iraní no solo encendió las alarmas en Jerusalén. En Washington, Londres, Moscú y Pekín, los teléfonos rojos comenzaron a sonar. Estados Unidos declaró su apoyo incondicional a Israel, mientras que Rusia y China pidieron moderación, aunque en privado.
observaban con interés. Las potencias del Golfo, divididas por sus propias rivalidades con Irán, también empezaron a mover sus fichas. Arabia Saudita, hasta hace poco enemiga de Israel, ofreció cooperación en inteligencia. Y mientras los diplomáticos se reunían en sesiones urgentes en la ONU, el pueblo temblaba ante lo que parecía ser el preludio de una guerra regional total. Cuando los gigantes se mueven, la tierra tiembla. Y esta vez, todos se están moviendo. Déjanos un comentario. ¿Crees que las potencias mundiales están ayudando a la paz o echando más leña al fuego? Mientras los líderes hablaban de estrategia, en las calles se respiraba el miedo. En Teherán, Jerusalén, Gaza y Damasco, miles de familias dormían en refugios o huían hacia la incertidumbre. Las sirenas no daban tregua y los hospitales comenzaban a colapsar. Pero lo más temido no era lo visible, era lo que se susurraba en los pasillos del poder, la posibilidad de que el conflicto se convirtiera en nuclear. Israel, aunque nunca lo ha confirmado oficialmente, posee uno de los arsenales atómicos más sofisticados del planeta. E Irán, tras años de desarrollo, está más cerca que nunca de romper ese umbral. Una chispa mal colocada, un error de cálculo, y Medio Oriente podría convertirse en el epicentro de un desastre sin precedentes. Cuando los relojes del juicio final se aceleran, ya no se trata de quién ganará, sino de quién quedará en pie. Israel e Irán no se enfrentan solo por territorio o poder militar. Esta guerra es la herencia de décadas, incluso siglos, de conflictos religiosos, rivalidades regionales y miedos profundos. Irán, una potencia chiita con sueños de expansión y resistencia frente a Occidente. Israel, una nación pequeña en tamaño, pero inmensa en influencia, decidida a sobrevivir en un vecindario que siempre ha querido borrarla del mapa. Lo que comenzó como una serie de ataques indirectos, se ha convertido en una guerra abierta con consecuencias impredecibles. Miles de muertos, millones desplazados y el riesgo constante de una catástrofe nuclear. Pero en medio del fuego hay algo que aún puede salvarnos: memoria, reflexión y humanidad. Porque entender la historia no cambia el pasado, pero puede evitar que el futuro arda otra vez. ¿Hasta cuándo miraremos las guerras como si fueran parte del paisaje? Tal vez, cuando el fuego nos alcance, será demasiado tarde. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete ahora y comparte este video con alguien que aún no ve lo que está ocurriendo. Dinos en los comentarios, ¿crees que esta guerra puede detenerse? ¿O ya pasamos el punto sin retorno? Y recuerda, cada conflicto tiene una historia. Aquí las contamos todas. Historias del tiempo.